recital de rock and roll del país. Y miren toda la cacona que juntaron aquí. ¿Será que pueden calentarnos? Le faltó más para gastarlo. Hola, buenas a todos, ¿cómo va? Lo primero que voy a decirte es que tenemos nuevo presidente. Mauricio Macri es nuevo presidente de la Argentina a partir del 10 de diciembre. Lo felicitamos, lo saludamos con la mejor intención y esperamos que haga un muy buen gobierno. Ahora bien, dicho esto, he escuchado a varios funcionarios del futuro gabinete de Mauricio Macri decir que creen en la pluralidad, que quieren voces opositoras, que ellos no van a ser ni 678 ni 876, que ellos van a sostener medios que piensen distinto, incluso dentro de los medios estatales. Este es un medio privado que a nosotros nos ha dado toda la libertad. En un rato te vas a dar cuenta por qué digo nosotros. Pero te voy a pedir un favor, a vos que estás ahí del otro lado. Te voy a pedir que seas mi garante. ¿Cómo es garante? ¿Al estilo Lito Cruz? Y capaz que sí, ¿eh? Capaz que tengas que ser un poco José Sagasti. ¿Te acordás de aquella vieja teleserie de Canal 9? Si no, los chicos que la busquen en YouTube, una producción nacional con Leonardo Sbaraglia realmente muy buena. Yo te pido que seas mi garante. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una oferta pública, abierta y sin tapujos. El programa En la Mira tiene que ver, y por primera vez van a entender cosas internas de este producto, el cual produce Agustín Aumendi, pero conduzco yo y la idea es de quien te habla. Agustín nos da una gran mano con los invitados, Anabel Oliva nos da una mano con el armado y la logística, pero la idea original y el formato es de quien te habla. Cuando yo diseñé este producto, lo diseñé pensando en a quiénes vamos a entrevistar. Y yo decidí entrevistar a aquellos que tienen poder. ¿Por qué aquellos que tienen poder? Primero, porque creo en la vocación de poder peronista, y como te he contado más de una vez, soy bien peronista desde hace mucho tiempo. Y segundo, porque creo que aquel que tiene poder tiene responsabilidad y puede resolver. Aquel que no tiene poder y que está generalmente en la oposición, salvo que sea una oposición muy constructiva, cosa que yo no había visto hasta el momento de llegar a vivir a Buenos Aires, una oposición que fuera constructiva, no lo fue hasta el final. Más que la crítica por la crítica en sí misma, no podía ser. Bueno, pues bien, ahora cambiemos. Mauricio Macri y su equipo tienen el poder de decidir y tienen el poder de modificar tu vida, la mía y la de cada uno de nosotros. Ahora, yo te pediría específicamente que nos pongamos de acuerdo en convocarnos mutuamente. Vos que estás del otro lado, estás invitado a mirar cómo esto evoluciona y yo desde aquí tomo el compromiso y la responsabilidad de tratar de cuestionar, así como lo he hecho con los peronistas, todo aquello que tenga que ver con la evolución de este cambio que nos prometen. ¿Por qué tanta palabra? ¿Por qué te digo tantas cosas? Porque hoy quiero invitar a aquellos que van a tener el poder a partir del 10 de diciembre a que se hagan cargo y carne de este espacio. Y ojo, no estoy pidiendo plata. Nosotros, gracias a Dios, tenemos muchas chances de continuar al aire, tenemos muchas posibilidades de mantener nuestra financiación, tenemos un canal que nos da prácticamente todo para que podamos trabajar en la mejor manera y tenemos gente que quiere en este proyecto que nos va a dar una mano también desde lo económico. Lo que sí estoy pidiendo es un compromiso político, un compromiso de discusión política. Así como todos aquellos que manejaron el poder durante los últimos 2 años han pasado por En la Mira, yo invito a aquellos que van a manejar el poder a partir del 10 de diciembre a que pasen por En la Mira, por Economía 4D, por los programas de este canal, que ha sido una base plural para más de uno y en algunos casos más de uno que en aquel momento estaba en la oposición. No es mi caso, pero sí algunos colegas no han querido ni siquiera venir. Bueno, a partir de hoy la invitación es pública. Todo Cambiemos está invitado a venir En la Mira, a discutir, sin ningún tipo de costo, sin ningún tipo de freno, sin ningún tipo de negociación previa, a discutir y debatir las políticas que ellos consideran que son las que le hacen bien a este país. Empecemos a dar un giro democrático a través de la discusión periodística.
¿Querían un periodismo que les permitiera espacios? Estos espacios están abiertos. A partir de hoy los convidamos. Lombardi dijo, queremos espacios constructivos y espacios de crítica. Perfecto, Lombardi, te esperamos. A partir del lunes la producción de este programa se estará comunicando con varios funcionarios de Cambiemos y te iremos contando cuál es la respuesta de aquellos que desde el día de diciembre van a manejar los destinos de la Argentina. ¿Querían debatir? Aquí estamos. Y con todo respeto, los esperamos para un debate civilizado, racional, pero sobre todas las cosas inteligente. Tenemos a un amigo que hablando de inteligencia le sobra juego y lo quería convidar con todo esto porque él es parte de esta estructura de CN23, pero además es un hombre que ha debatido con ellos en todas partes. Te estoy robando el argumento, pero es un argumento que me prestó él y se lo tomo prestado porque él ha ido a debatir con ellos digo con la oposición, hoy oficialismo, en todos los lugares posibles. El hombre que más batallas ha dado en el fragor del barro se llama Agustín Datelis. Gracias por estar acá, Agus. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Gracias a vos por la invitación, ¿no? En un programa especial como este, el primer programa después de las elecciones. Me parecía que tenía que ser con vos por esto de convidarlos. Y yo conozco tu espíritu pluralista, conozco algunas internas que no voy a mencionar, pero sé que has sido un hombre muy plural. A veces te ha salido, a veces no. No por falta de intención, sino porque algunas circunstancias o factores no han funcionado. A veces no les resulta muy cómodo debatir. Me preocupa que, y espero que a partir de ahora, desde mañana mismo, aquellos que son gobierno nos empiecen a dar algunas respuestas, ¿no? La verdad que sería interesante. Mira, vos marcabas, y es cierto, en mi caso, los últimos años es público y todo el material está a disposición. Ahora la tecnología permite que uno pueda revisar todo en YouTube y todo queda subido. Tuve muchos debates con varios de ellos que hoy ocupan cargos importantes que hasta hace poco tenían algún cargo o venían trabajando, más que nada la cuestión económica, digo, yo siempre el foco y el eje lo tuve en eso. Entonces veníamos debatiendo con muchos de ellos en diferentes ámbitos, incluso yo tuve algunas discusiones y algunos debates cuando me planteaban por qué vas a ámbitos donde jugás de visitante. Digo, yo he debatido con ellos en TN, en programas de corte claramente opositor hasta hace un tiempo atrás al gobierno, ahora quizás van a ser oficialistas. Y íbamos ahí y teníamos debates muy encendidos, muy fuertes. El último tiempo, y ahora a mí me gustaría, como vos decís, invitarlos acá, al canal, en mi caso particular, a mi programa, Economía 4D, que empieza ahora después del tuyo, a tener debate con ellos. ¿Por qué? Porque además hay un mar de confusión, ahora si querés lo abordamos un poco mejor, en materia económica y de política económica, sobre cuál es, uno puede entender cuál es la línea, conociéndolos, conociendo el perfil de cada uno, ahora si querés podemos hablar de las designaciones que hubo y quién es cada uno de los jugadores, como para entender hacia dónde irían. Pero no hay una línea bajada, clara, concreta, acerca de la política económica que vamos a seguir de acá en adelante. Es más, hay mucha discusión interna sobre eso. Tampoco de la política pública y de la política de Estado, guarda. No más vale, es general. No es solamente una cuestión económica. Yo que analizo la política desde otro lugar sin tanto conocimiento técnico como el que tenés vos, tampoco le veo una política de Estado ni gente que venga de la política como para un desarrollo de política pública claro, conciso y preciso. Sí, lo primero que uno ve y observa con las designaciones, me parece, a todos nos pasó lo mismo, que no es una sorpresa, esto me gusta aclararlo, porque a uno dice, mirá, vino el CEO de tal empresa, el presidente de tal otra, sorprendido. Y bueno, a ver, no nos sorprendamos. Acá sí hay que decirlo, y esto es cierto, que en este caso, a diferencia de lo que fue, por ejemplo, el menemismo en la década del 90, donde en campaña se habló de revolución productiva, salariazo, y después hubo un giro de 180 grados cuando aparece Bungie Warren en escena, en este caso, de antes estuvo claro que era esto. Nadie se puede sorprender porque energía la va a manejar el ex CEO de Shell. Y bueno, ¿qué esperaban? Digo, estaba claro que esto iba a ser así y estuvo dicho desde antes. Que no estamos haciendo un juicio de valor, y la gente eligió y el juicio de valor lo tendrá que hacer el pueblo. Obvio, o sea, ahora ya deja de ser un análisis periodístico nuestro, sino que es una decisión del pueblo y habrá que aceptarla y hacerse cargo también de las consecuencias buenas o malas que te traiga. No, más vale, por eso a mí me parece que esto hay que seguirlo, hay que analizar, hay que explicar para que todos entiendan cómo son las cosas. Digo, es algo que uno viene haciendo de antes, me parece que es un trabajo que uno viene haciendo desde antes de las elecciones, con más énfasis, quizá más fuerte, porque había que tomar una decisión de parte de todos. Yo creo que ahí hubo algo que debes coincidir seguramente, gran parte de la población no quiso escuchar antes de las elecciones
cuando uno advertía sobre cuestiones que iban a ocurrir frente a ese cambio? Yo voy a ser un poco más duro y más, Dale. si querés, suicida para conmigo mismo y me hago cargo yo, no lo meto a Datelis en esto. Hubo cierto segmento de la población con un rango etario, si querés, elevado, con una posición económica ya resuelta y que se fijó más en la forma que en el fondo. Me da la impresión de que se fijaron más en la forma que en el fondo. Sí. Más en cómo se decía que qué se decía. Sí. Sí, porque aparte había mucho argumento en ese sentido. Vos hablabas con gente que te decía, no, pero yo, el tono de voz de ella, las a eso me cadenas. Entonces uno decía, está bien, pero si vos por un tono de voz que te molesta, porque puede no gustarte, o una cadena que te molesta porque es muy larga y te cortó el programa que estabas mirando, o lo que fuera, no podés optar por una opción de cambio que te está diciendo, porque esto, vamos a ser sinceros, esto fue así, te estaban diciendo, nadie mintió acá, por ejemplo, que iban a hacer una gran devaluación del tipo de cambio, inédito. Bueno, eso es lo que hay que reconocer, Nadie lo dijeron. preanuncia. Lo dijeron. Y a mí me parece que, en el caso particular mío, tuyo, desde otro enfoque, se advertía sobre esto. Miren que yo incluso, me acuerdo, el último tiempo, decía, voy a despojarme de cualquier tipo de preferencia política que se sabe que uno tiene, que pertenece a determinado espacio. Vamos a dejar eso de lado para que se entienda y vamos a explicar cuáles son las consecuencias de estas políticas sobre tu bolsillo, sobre vos, sobre lo cotidiano. Y no había recepción del otro lado. Ganó el marketing por sobre el contenido. Me parece que eso fue lo que vivimos, ¿no? Y ganó el resentimiento en algunos casos también. Sí, también. Por también. sobre el contenido. O sea, la Argentina tiene una derecha histórica que existe y esa derecha es generadora de sentido muchas veces. Sí, Y ha pasado con Menem, o sea, no solamente con el gobierno kirchnerista. sí. Ha pasado con Menem y nosotros hemos tenido que sufrir todo lo que vino después. Que no estoy diciendo con esto, ni diciendo apocalíptico, que a Macri le va a ir mal. Ojalá le vaya bien. Claro. Ojalá obviamente. estos 4 años sean los 2 primeros años de Menem, si querés. Sí, sí, Ahora, sí. después habrá que ver con qué consecuencias. Yo espero, y tengo mucho recelo, y acá te voy a consultar, sobre cómo se van a manejar con la guita de afuera, con el tomar deuda. Bueno, es que la estrategia viene por ahí. Digo, yo primero te hago una Bueno, estoy tan aclaración. equivocado, entonces. No, viene por ahí, ahora te explico por qué. Primero yo hago una aclaración que el otro día decía en otro ámbito, que es importante en esto que vos decís, de que ojalá que a todos nos vaya bien. Yo no quiero, por el hecho de que esto haya tomado otro signo político y desde el punto de vista económico otra visión, porque todos los economistas que hoy forman parte de este espacio son de corte ortodoxo, de estructura ideológica neoliberal, que no es mi caso, entonces confronto con eso, pero no quiero transformarme en lo que muchos de mis colegas hicieron el último tiempo. Un señalador. Claro, y además un criticar por el hecho de criticar, por posicionarse en defensa de determinado interés y en una posición firme, y entonces generar confusión en el público, buscar la profecía autocumplida, buscar que algo ocurra para generar ruido y movimiento en la economía, porque nos está afectando a todos. Cuando vos haces eso, que es lo que yo les criticaba, nos estás perjudicando a todos. Cuando vos decís que el tipo de cambio, que el dólar va a valer en 2 meses 20, 30, 40 pesos, como hacían hace un tiempo atrás para desestabilizar, eso te lleva a postergar al público, a asustarse, a postergar decisiones de consumo, de inversión, a generar presión inflacionaria. ¿Qué terminó pasando? Que termina ocurriendo. Entonces, ese rol, por más que vos me digas, bueno, ahora vos sos opositor porque no compartís la visión de estos economistas, estamos de acuerdo, pero no quiero tener ese rol, porque a mí me parece que lo que uno quiere, desde mi punto de vista de la economía, que creo que es una ciencia social, que tiene como objetivo final la mejora del bienestar social, del bienestar común, es siempre acompañar eso y tener eso como objetivo. Entonces, no quiero transformarme y no busquen en mí un crítico de todo por el hecho de buscar, digo, lo que sí voy a hacer es advertir sobre cada una de las medidas de política económica que se tomen o sobre los indicios que uno va encontrando hacia dónde estamos yendo. Perdón, frenemos acá, porque nos estamos perdiendo de Datelis. Perdón, vos me decís política económica, y Datelis es política en general. Sí. Se especializa en economía, pero no te hagas el tonto, Datelis. No, Vos estamos sos de un hombre acuerdo. eminentemente político, Estamos de acuerdo. con herramientas políticas sociales y públicas reales por encima, no voy a decir más allá, digo por encima directamente de la economía. Sí, aparte mi idea es que... Que vos te ocupes en un programa de economía no significa que solo manejes economía. A mí, Datelis, no. No, estamos Tengo de un acuerdo, hombre que te lo reconozco, es así. Maneja Aparte, economía, política en general. aparte, digo, yo soy la idea en la que tiene la posibilidad de cambiarle la vida a la gente realmente, que es lo que uno quiere, y de hacer cosas transformadoras
profundamente transformadoras, es la política. La economía es una herramienta, como tantas otras existen. En mi caso tengo un sesgo marcado en eso, porque es a lo que me dediqué, es a lo que estudié, pero nunca lo hice, y por eso no me transformé en eso, en un economista estrictamente técnico, que tenga una consultora y que se dedica exclusivamente a los temas económicos y a la técnica económica. A mí me parece que el paraguas que uno debe abordar, en mi caso lo que me interesa y me gusta, es mucho más amplio, y ahí es la política la que domina. Y te digo más, el desafío más grande de la oposición. Desde estar como en lugar de oposición, el desafío de ampliar los paraguas es aún más amplio, porque uno tiene que prever lo que puede pasar. Entonces, en ese prever, uno tiene que salir de la economía en sí misma y llevar las cosas a la vida cotidiana de la gente, porque a vos si la asignación universal por hijo se disminuye, por ejemplo, es una decisión económica. Pero más allá de ser una decisión económica, que no estoy diciendo que va a pasar, estoy hipotetizando. Igual ya hay una señal ahí, ¿eh? Bueno, pero la Corte vamos- Suprema sacó un fallo que desfinancia al ANSES después. Por eso, para que no digan que uno es apocalíptico, porque después nosotros, me hago cargo desde mí, hicimos campaña del miedo. Entonces, todo aquello que era una campaña del miedo, ojalá no sea una realidad dentro de un año. Ojalá no lo sea. Sí. Probablemente algunas cosas lamentablemente ocurran porque son inexorables, sobre todo en lo que tiene que ver no solo con la economía, sino con lo social. Sí. La pérdida de derechos es un riesgo existente. Pero bueno, ahí estaremos movilizados y alerta como para empezar a movernos hacia otra dirección y a pedirle al pueblo que defienda lo que ganó. Sí, que además es esperable que vaya a ocurrir. Digo, la diferencia en tema electoral, en el balotaje, fue muy acotada, con lo cual hay un porcentaje muy grande, esto fue casi mitad y mitad, que no eligió esta opción y que va a estar muy alerta, me parece, y desde el rol nuestro como comunicadores también tenemos que marcar, sin ir a esta crítica de tirar por tirar, sí marcar cuáles son las cuestiones y las consecuencias de las cosas que se están haciendo, como para estar todos informados y poder actuar en consecuencia. Te Me parece que pregunto, este fallo de la Corte que sacabas vos recién con respecto a la asignación universal y todo esto, ¿qué significa? Mira, es En muy castellano. complicado, es muy complicado. Es un fallo de la Corte. Hace mucho tiempo, muchos años, esto arranca en el año 92, para que te des una idea, antes de que se hayan hecho las AFJP, en un momento donde había una crisis por déficit de la seguridad social, se implementó una cuestión que hace que el 15% de la coparticipación, de todo el monto de coparticipación federal, que es ¿Puedo plata arrancar de más abajo? Vamos. ¿Qué es la seguridad social? La seguridad social es todo lo vinculado con las jubilaciones, ahora las asignaciones universales, antes no existían. Para hablar en castellano, para ponerlo bien claro. Sí, sí, las jubilaciones, toda la parte de dinero que sale del gobierno, lo que sería el gasto público, inversión pública, como le quieras llamar, dinero que sale de las arcas del Estado para cuestiones vinculadas con la seguridad social, con las jubilaciones, con diferentes programas de asistencia, pensiones, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasó con esa guita en el 92? Bueno, en aquel momento estaba prácticamente quebrada, tenía un déficit muy fuerte lo que era seguridad social, o sea, entre lo que se recaudaba por seguridad social, viste que cuando vos tenés un trabajo, haces aportes. ¿Gobierno de? Y en ese momento veníamos de la hiperinflación del 89, en el 92 había arrancado Carlos Menem en el 91, hacía muy poquitito, o sea, esto era pleno gobierno de Carlos Menem, veníamos con la hiperinflación del 89, bueno, veníamos de una situación muy complicada en materia económica, de todo lo que fueron los 80, ¿Edad de Agustín de Otelis? En ese momento, el 92, y yo tenía 21 años. O sea, ya estaba, No, disculpame, no, yo nací en el 73. 19 años. ¿Ya estaba metido en el estudio de economía? 19 años. Y estaba empezando, sí. Yo me recibí de economista en el 96. O sea que ya estaba empezando. Sí, estaba en eso. Sí, no, ya estaba en la carrera. ¿Y en aquel momento qué pasó con la plata? Bueno, había ese fuerte déficit, se implementa esto que decía que el 15% de la coparticipación es dinero que recauda la nación, que después de manera automática, a través de una fórmula, coparticipa, o sea, transfiere a las provincias. ¿Sí? De acuerdo a una fórmula, cada provincia recibe una parte. Se estableció que el 15% de ese total, antes de transferirlo a las provincias, vaya a financiar a la seguridad social, para atender ese déficit que había. Esto quedó durante mucho tiempo, después vino la AFJP, después se recupera la ANSES, y la ANSES tomó esto después como una financiación de su caja, entre otras cosas, la asignación universal por hijo, etcétera, etcétera, este 15%. Sale un fallo de la Corte ahora porque había un pedido en los últimos tiempos de
3 gobiernos fuertemente, Córdoba, San Luis y Santa Fe, que son los 3 que se vieron beneficiados ahora por esto, que son 3 provincias donde, si vos mirás el mapa después de las elecciones del balotaje, fue muy fuerte el triunfo de Cambiemos, sobre todo en Córdoba, con ese 71% que llamó la atención mucho. Estas provincias venían litigando contra el Estado Nacional, la Corte Suprema tomó el caso y ahora falla a favor de estas 3 provincias. Lo que dice, pues complicado, es a partir de ahora, inmediatamente, no puede ANSES tomar, o el gobierno, tomar ese 15% que venía tomando, tiene que resignarlo, y además tiene 120 días para devolver el retroactivo de todo lo que tomó desde enero, desde el 1 de enero de 2006 en adelante, todo actualizado. ¿De financia eso el ANSES? Y sí, y al Estado Nacional en general. Primero porque al ANSES le corta el flujo de ingreso de ese 15% de coparticipación total mensual que venía recibiendo. Para ponerte el día, para el retroactivo. Claro. ¿Cuánta guita Bueno, necesita? por estas 3 provincias, más o menos los cálculos, porque son estimativos, porque hay que actualizarlo, hay que ver la fórmula de actualización, pero estás hablando de más o menos 85.000 millones de pesos. ¿Vamos a un corte y volvemos y seguimos con esto? Sí, y antes de ir al corte, ¿crees que tiene un número más complicado? Dale, si dale. lo haces a nivel nacional total, estás hablando más de 400.000 millones de pesos, 7% del PBI. Que perdería Macri. Sí. Lo seguimos charlando con Agustín Dateri en el bloque que viene. Amigos son los amigos, él está en el mejor y el peor momento de la vida de este programa. ¿Por qué el mejor y el peor? Porque tal vez hoy sea el principio de un cambio, no para ellos, sino para nosotros. Todos podemos cambiar, incluso nosotros. Recital de